Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí tenemos el nuevo montaje, el nuevo reptil. Vamos subiendo un poquito el nivel. Ya sabéis que estamos trayendo cosas muy chulas al canal. Los Tribolunotus, el clamidosaurio, muchos animales que no son tan fáciles de ver. Y hoy os traigo uno que bueno, que la verdad que estoy encantado. Un animal muy difícil. Voy vigilando porque estoy sin cristales para que no se refleje y para que veáis luego el montaje. Muy difícil de ver, de conseguir. Un animal muy poco estudiado. La verdad que bueno, yo creo que se me nota, ¿no? Lo contento que puedo estar. Como veis, la Reptile Room va cogiendo forma. Esta es una parte de la Reptile Room. Os la enseñaré en un próximo vídeo, o no sé cuándo monte, a lo mejor durante la semana montaré un vídeo y os enseñaré cómo lo llevo montado a todo, cómo vamos montando la Reptile Room. Como sabéis, esta es la base de la Reptile Room definitiva. Yo tengo pensado irme de aquí y hacer algo mucho más grande, pero bueno, vamos a centrarnos en el animal, que es lo importante. No sé qué os parece el terrario. Aquí he puesto ventilación y la parte de arriba toda tiene ventilación. Aparte, bueno, todavía no está instalada, no os voy a engañar, podría deciros que lo tengo instalado, pero no está. Ahora esta tarde estoy grabando en sábado. Iré a comprar ventiladores para el tema de regular el tema del calor. Es un animal un poquito delicado con el tema de los calores. Lleva mucho mejor, digamos, el frío que no el calor como puede ser ahora. La habitación, la verdad que la tengo bastante acondicionada para el tema del calor, porque si no, animales como estos sufren bastante. Los Tribolunotus ahora mismo no los tengo aquí por el mismo tema, por el tema del calor, que yo os contaré también lo que pasó con uno de ellos, que eso ya tengo un vídeo pendiente para hacer. Pero hoy vamos a esto, porque esto es, bueno, la verdad que es un privilegio poder tener un animal así en casa. Ni muchos ojos los tienen, la verdad, y bueno, la verdad que estoy, yo creo que se me nota, ¿no? Quiero dejar un poco de intriga para los que penséis que animal es, que me lo dejéis abajo en los comentarios, pero tiene que ser ya, luego una vez que lo diga no tiene gracia. Dejaré un poco de tiempo, ahora os enseñaré un poco las instalaciones. Él está escondido y así puedo aprovechar. Voy mirando de reojo porque, como os digo, no tengo cristal, ¿vale? No hay cristal y no me gustaría que saliera. Es bastante tranquilo, no creo que salga, pero sí que lo vigilo para que no se caiga o cualquier cosa, ¿vale? Las instalaciones las he hecho, pues he tardado 2 días en hacerlas, en tenerlo todo correcto como tiene que ser. Solo me falta el tema de la ventilación, más que nada por el calor que hace en esta habitación. Deciros que es un animal, vamos a ir con pistas, ¿vale? Que es de origen asiático, un animal con una morfología espectacular, único en su especie, ¿vale? Un animal que es de apéndice 1, del CITES, ¿vale? Está en peligro de extinción. Este ejemplar está nacido en cautividad, con todos los papeles en regla, ¿vale? Si no, no se puede tener. Complicadísimo de encontrar hoy en día, bastante difícil. Se pueden encontrar ejemplares, pero ya os digo, es bastante difícil. Es un ejemplar que estamos completamente casi al 80-90% de que sea un macho, con unas coloraciones espectaculares. Ahora lo veréis, la verdad que es bastante increíble el bicho. No sé si ya empezáis a pillar qué es. Podéis imaginar cuáles son mi top, no sé si lo sabéis, alguna vez lo he dicho, pero no lo he dicho bien. Mi top 10, top 7 de reptiles, ya sabéis cuáles son más o menos. Un día haré la ficha, bueno, todo, no una ficha, sino un vídeo de mi top. Intentaré siempre, voy a intentar conseguir tener todos los reptiles que a mí me gustaría tener. Como os he dicho, voy a empezar, bueno, ya he empezado a no tener los animales que verdaderamente pues no me hacían ilusión y me daban muchísima faena tener. Y me voy a centrar en lo que sí que disfruto de verdad, aprendo y aprendemos todos, ¿vale? Bueno, he comprado un aparato que la verdad que va súper bien para el tema de grabación. Voy a intentar hacer una grabación de cómo hemos montado esto. A ver, es que es un poco difícil grabar. Bueno, como estáis viendo, de momento toda la planta es artificial.
tengo que ir viendo cómo se comporta. Seguramente que le pondré todo planta natural, pero de momento, tal como está perfecto, ¿vale? A ver si puedo grabar aquí. Es que tengo un trípode. No sé si lo veis. El tema del agua. Aquí se ve bien. Bueno, hemos hecho... Luego lo enseño mejor, ¿vale? Luego unas tomas finales. Os voy a explicar un poquito lo que es el montaje de este para estos animales. Todavía sigo sin deciros cuál es, ¿eh? O sea, tenéis que adivinarlo. Tengo un sistema de lluvia, ¿vale? Aquí no le quiero dar mucho porque él está arriba, en uno de los árboles, y no me gustaría que bajara. Tiene sistema de lluvia, bastante ventilación, como he dicho. El agua, aquí ahora habrá unos 12 centímetros de agua aproximadamente. Queremos... Está bien, tiene un nivel de agua bastante bien. Una bomba de circulación con filtro, que bueno, lo he modificado y lo he hecho que haga goteo para que el agua no se quede estancada. No es un animal que necesite grandes corrientes. Si ponéis un filtro muy potente, lo que haremos es que el animal se estrese dentro del agua. Yo lo que he hecho es hacer una manguera. Si quieres un día os enseño el brico, tampoco es bastante fácil. Perdonad, bueno, pues a lo que voy. He cogido y he hecho una manguera, he hecho agujeros, ¿vale? Y para que pierda lo que es la potencia del caudal, porque si no salía muy fuerte. Y entonces he metido una caña por medio y lo que hago es que vaya rompiendo la superficie del agua, que el agua no esté estancada y se vaya moviendo. Lo que hacemos también con esto, si yo pongo aquí la mano, vosotros no lo notáis, pero va salpicando agua y también hacemos que la humedad siempre sea más alta. Yo aquí me está cayendo ahora mismo. Si dejara sin cristales, que no podría ser, se me llenaría el suelo de agua, ¿vale? Aquí yo me va cayendo. El tema de calor, ahora mismo no le tenemos nada, porque con el calor que hace la habitación, como os digo, es un animal que sufre mucho más con el calor que con el frío. Le tenemos un 5.0 de luz, ¿vale? Un 5.0. Y luego luminosidad es un 6500 de luz Kelvin, luz muy blanca, para que el animal esté activo. Yo siempre lo digo, que para animales así, bueno, yo para todos los animales uso este tipo de luces, a no ser que sean nocturnos, está claro. La historia está que son animales que les gusta mucho trepar y tirarse al agua, pegarse chapuzones y volver a salir. De ahí pues estas raíces como un manglar, pues una que pasa de punta a punta del terrario. Y bueno, yo creo que ya voy a empezar a decir lo que es. Creo que voy a hacer un corte, lo pondremos aquí, estresándolo lo mínimo posible. Seguramente que tenga que poner ya los cristales, no me gustaría que se saliera. Y dejarme un segundo, lo colocamos un poco bien, hacemos unas tomas y vemos qué animales, ¿vale? Bueno, al final lo he cogido en la mano. Lo voy a estresar lo mínimo posible, no quiero, es un animal que no lo voy a tocar casi, pero bueno, voy a enseñarlo ya. Si lo habéis acertado, pues sí, es el lagarto cocodrilo chino, ¿vale? Una barbaridad de animal. Como veis, la cola es completamente de un caimán. Tengo que tener cuidado con él, es un animal tranquilo, pero he visto la mordida, como veis ya está abriendo la boca. He visto la mordida porque al dejarlo cogió y tocó un tronco y vio como tenía la boca como ahora la tiene, ¿vale? Para intentar morderme, ¿ok? Y le pegó un bocado y vi la fuerza que tenía, sobre todo el momento. Estos animales, si te muerden, hablando con la persona a la que se la he comprado y eso, que él ha tenido alguna vez algún problemilla, no muchos, pero algunos, bueno, como veis es completamente rojo por abajo. La verdad que el ejemplar es espectacular. Pues eso, si muerde se queda enganchado y no te suelta, y como os digo, tiene una mordida bastante fuerte. Si leéis sobre ellos, ya lo veréis que bueno, que hablan sobre la mordida fuerte que tienen. La alimentación, tengo la ficha hecha, dejaré por aquí o al final del vídeo, ya haremos una ya con el animal, como lo tenemos, haremos otra, pero la ficha que yo tengo hecha es súper completa. Yo me la he mirado antes para recordar cosas. La verdad que esa ficha es muy buena para el tema de tener este animal. Aquí el problema que tiene, como veis, se está girando. Si se gira, le estoy cogiendo un poco con el dedo. Si se girara, me podría hacer bastante daño, ¿vale?
no deja de ser un animal con una potencia bastante grande. Como os digo, esto es un tamaño adulto ya, como veis, no sé cuántos centímetros puede ser, pero serán 20, unos 30 y pocos centímetros, 30 y pico. Puede crecer algo más, la longevidad hasta 20 años. Este animal ahora tiene unos 5 años aproximadamente, tengo los papeles, ahora no me acuerdo, pero sobre 5 años. Como veis, la morfología es total de un cocodrilo, pero que es súper peculiar el tema de la cabeza, los colores que tiene, la cabeza bastante redondeada, los ojos un poco sobresalidos, si lo veis. La verdad que es un animal que como digo, es un privilegio poder tenerlo aquí en casa. Es difícil, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Ya tengo pues uno de los reptiles favoritos míos. Ya lo sabíais que esto era con el Dracaena, por ejemplo. El Dracaena es uno también de mis reptiles favoritos, pero el tema de las instalaciones, al final, seguramente si me voy a otro sitio, pues nos vayamos y a lo mejor algún día lo puedo tener, pero tengo otro en mente que sería mi top 1, ¿vale? Que es ese por el que voy. Ese será el siguiente que traiga, si puedo traerlo finalmente al canal. Lo voy a dejar, ¿vale? En su sitio porque está un poquito estresado, tampoco lo vamos a estresar. Solo quiero que veáis el color que tiene. Que la verdad que es una joya. Voy a dejarlo. A la hora de dejarlo hay que tener un poco de cuidado porque aquí se te gira. Bueno, ahí lo tenéis. Ahora al final os dejaré, voy a cerrar, ¿vale? Porque si no miro no me gustaría que saltara. Luego al final os dejaré una toma. No sé qué os parece. Espero que esté estando a la altura de lo que yo os estaba diciendo del canal. Que no era solo vendehumos de deciros que iba a traer especies muy interesantes, como podría ser por ejemplo la opal, los Tribolunotus, el Clamidosaurio que ya tenemos. La verdad que son especies diferentes, más difíciles de ver y lo que queda. Como os digo, en esta semana intentaré haceros un resumen de los animales que tenemos ahora. Nada que ver, ya no tenemos la cantidad de animales que teníamos, tenemos nada muy lo que yo quería. Los animales justos, ¿vale? También para tenerlos en perfectas condiciones, aunque ya los tenía en perfectas condiciones, pero que no me quitaran tanto espacio. Y bueno, la Reptile Room, la verdad que es espaciosa, pero bueno, como estáis viendo está toda modificada. Digamos que todos los animales los he puesto en este lado, pero todos los terrarios que había, que como 10 terrarios que se han llevado, ni el mueble, ni el terrario que hay grande, no hay nada, ¿vale? Se han llevado 10 terrarios en el último mes. Imaginaos el cambio que ha podido dar. Y bueno, y gracias a eso pues he podido traer estas cosas que para mí pues es algo que me motiva muchísimo. Bueno, aprovecho de nuevo para decirte que te suscribas. He parado porque, como sabéis, hago los vídeos del tirón. Ya no es como antes que leía. Alguno me decía, es que estás leyendo, pero es que es muy difícil ponerse aquí delante. Y entonces lo que he hecho, porque he visto que se me había quedado el micro y había hablado todo el vídeo y he visto que no tenía el micro puesto y digo, y he mirado a ver si se había grabado bien y he visto que sí, que el sonido es bueno, o sea que no hay ningún problema. Deciros eso, que muchas gracias a todos de verdad, por cómo va el canal, cómo va subiendo. Espero que todos estos animales los disfrutemos todos juntos. Haremos unas fichas de él y haremos el seguimiento de cómo come, cómo hace todas las cosas. Las instalaciones os las enseñaré bien. Pensar que aquí hay una tapa, que tengo el agua, ¿sabes? Lo he tapado todo. Ya os enseñaré todo eso en el resumen del canal, de cómo está la habitación. Y ya no os molesto más, ¿vale? Un saludo a todos de verdad y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.